Estamos acá con el doctor Marcelo Biondi, en su momento defensor de Jorge Mangieri en la causa por la muerte de Ángeles Rawson, y tenemos de oyente a Gabriel Boselli, al doctor Gabriel Boselli, doctor en bioquímica por la Universidad de Buenos Aires y perito de parte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Un placer, gracias por la invitación. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Un saludo también al doctor Gabriel Boselli. Al doctor Biondi. Sí, Buenas bueno, tardes. quería empezar por ahí la entrevista. Quería por ahí que nos contaras un poco cómo fue que llegaste a la causa, cómo fue que asumiste un poco la defensa de Mangieri. Un poco no, asumiste la defensa de Mangieri, y si podías hacer un repaso breve de lo que fue tu experiencia como defensor de Jorge Mangieri. Bueno, en primer lugar, yo creo que fue el caso con mayor repercusión, por lo menos de los últimos 30, 40 años, o de la historia de lo que son los casos que tuvieron repercusión pública en la Argentina, diría. Realmente al público, en lo que fue el ámbito mediático, le interesó mucho el caso. Hubo programas de cable que en forma inusual hacían más de 4 puntos de rating, programas de la tarde que sin tratar el caso no llegaban al punto de rating en su momento, ¿no? Pero bueno, siempre en toda defensa penal lo que interesa es el expediente judicial, y lo que interesa son los planteos técnicos que se realizan en cada causa. Hay que recalcar algo que es muy importante: toda persona que esté imputada a un hecho delictivo, en ese momento Mangieri en el año 2013 estaba imputado, obviamente, tiene derecho a una defensa, ¿no? La defensa es técnica y tiene que ver sobre todo con el resguardo de las garantías constitucionales del imputado. Es decir, cuando uno asume una defensa penal, yo no estoy viendo si la persona a quien asisto en ese proceso, en este caso Mangieri, o en los otros procesos donde intervengo como defensor a lo largo de toda mi carrera, no estoy analizando si la persona es culpable o no es culpable, o es inocente, sino darle la mejor defensa técnica dentro, sobre todo, del resguardo de los derechos y garantías constitucionales que tiene toda persona imputada en un hecho delictivo. En el caso Mangieri, bueno, debido a mi trabajo en otro estudio, no ahora estoy en forma independiente, llega el caso al estudio por una gestión. En ese momento estaba asociado al doctor Pierri, por una gestión de él, y me ofrece asumir justamente la defensa de Mangieri en el caso que obviamente habíamos visto que tenía mucha repercusión durante 2 o 3 días en los medios. Yo en un primer momento, como el caso no generaba honorarios y esto es un trabajo, había dado como respuesta que no me interesaba ingresar, y después, bueno, siguiendo dialogando el tema y toda la cuestión, y pensando también en ese momento que era rara la detención del portero, decido asumir la defensa de Mangieri, ¿no? El día que acepto el cargo de Mangieri, nos llega, justo en el momento que estoy aceptando el cargo, llega el resultado pericial al juzgado del ADN, que da un resultado positivo, y que bueno, yo creo que es la prueba central en este proceso. Y después, más allá de todos los planteos desde la defensa, sobre todo los planteos de nulidad que he presentado en la etapa de instrucción, que después se reiteró en el juicio oral, que tienen que ver con cuestiones de graves violaciones a los derechos constitucionales, en lo que fue la forma en la que se lo detuvo, luego en la forma en la que se le hizo prestar declaración testimonial, y después declaración indagatoria a Mangieri, y posteriormente, bueno, junto al gran trabajo que hizo en la causa, más allá que después renunció al cierre de la instrucción como perito, pero el gran trabajo que hizo en la causa el doctor Boselli. Creo que todos los planteos de nulidad, mi criterio, que se hicieron en la causa, desde el punto de vista jurídico, tendrían que haber tenido una acogida favorable, y que es una causa que tiene graves problemas en cómo fue investigada. Más allá del hecho, después, bueno, obviamente que más allá del secreto profesional, Mangieri nunca reconoció ser el autor de este hecho. En ese sentido es lo que declaró en la causa, ¿no? Cuando fue indagado, tanto en la etapa de instrucción como en la etapa después del juicio oral.
como experiencia, obviamente, yo ya había intervenido en varios casos de imputaciones de homicidio, a veces representando al damnificado también, porque hago las dos cosas dentro de la profesión. Mi especialidad es penal y procesal penal, y a veces, en la mayoría de los casos, soy defensor del imputado, pero también en otros asisto al damnificado, y ya había intervenido en casos de homicidios, de imputaciones de homicidios, de hechos realmente que tienen un montón de dificultades desde el punto de vista probatorio, ¿no? Porque aquí, si quitamos la pericia de ADN, realmente la prueba, más allá que queramos se quiera llevar para un extremo de condena, la prueba es muy endeble para condenar, ¿no? Porque el resto de la prueba no indica distintos indicios que pueden llevarse en forma unívoca a un solo resultado, si quitamos el ADN positivo. Y yo creo que, bueno, el ADN tiene graves falencias y no debería haber sido tomado como prueba válida. Más allá de la pericia de ADN, también hubo graves falencias en lo que fue la Junta Médica, donde intervinieron muchos profesionales del cuerpo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y donde los resultados, ahí también la presenció el doctor Boselli, que más allá de, Sí, aportó de su bibliografía. especialidad como bioquímico, es un gran profesional y arribó a importantes conclusiones junto a los peritos médicos también que intervinieron. Por ejemplo, que hubo lesiones que se tuvieron en cuenta para justificar el móvil sexual en la zona paragenital, que no pudieron constatarse pericialmente por la pericia histopatológica, que sean lesiones vitales, es decir, que hayan sido provocadas a la víctima en vida. Bueno, todos sabemos, o sea, continuando con eso, todos sabemos que, derivado del principio de inocencia, hay un principio que es el más importante, que es el de indubio pro reo, y yo creo que si esas lesiones no se pudo acreditar que hayan sido vitales, es imposible poder condenar con un móvil sexual y por delitos sexuales, ¿no? Pero bueno, la justicia, yo creo que ya tenía definido avalar toda esta serie de errores graves que tuvo la investigación, y por un tema también de repercusión social, y que si no deberían renunciar todos porque es un hecho grave, optaron por resguardar esa investigación defectuosa y condenar a Mangieri y dejarlo firme en todas las instancias. Imagino que ustedes como defensa plantearon o consideraron hipótesis alternativas. De hecho, usted en algunos programas de televisión dio a entender algunas de sus hipótesis alternativas. Yo recuerdo que en algún momento habló de grupos cercanos a la víctima. Seriamente, desde la defensa, ¿consideraron la posibilidad, por ejemplo, de que el asesino fuese parte del círculo íntimo de la víctima? Mira, en una investigación penal nunca hay que descartar, sobre todo en los orígenes de una causa, ninguna hipótesis, ¿no? Y después, desde la defensa, en realidad yo nunca profundicé ninguna hipótesis de estas que se conocen en los medios de comunicación. Yo por lo menos te puedo asegurar que dirigí la defensa en toda la etapa de instrucción y nunca tuve ninguna hipótesis de las que circularon en los medios, como esta de un famoso cartonero que habría visto alguna secuencia extraña, y todo ese tipo de hipótesis no son mías, no las he planteado. No tuve ninguna de las hipótesis estas que se dijeron con fuerza como para plasmarlas en el expediente, sino si tendría alguna de esas hipótesis en ese momento con fuerza probatoria, las hubiese planteado en el expediente antes que decirla en los medios de comunicación. Por eso nunca agrimí absolutamente nada al respecto, porque no tuve, siempre me centré en las nulidades que advertí y en lo que manifestaba Mangieri y declaró en la causa que no había sido el autor del hecho. Tengamos en cuenta que le corresponde a la acusación, en este caso a la Fiscalía, investigar y Claro. también profundizar si hay alguna hipótesis distinta. Ellos, después de los errores que cometieron al comienzo de la investigación, se centraron en Mangieri y no investigaron absolutamente más ninguna otra hipótesis, salvo al comienzo de la investigación, que apuntaron a la familia, al círculo íntimo de la víctima, y después, cuando apareció Mangieri y decidieron, después de esa testimonial que tuvo varias horas a Mangieri en la Fiscalía, y esa famosa acta donde él manifiesta que fue coaccionado por personal policial más de 3 horas en una oficina aledaña a donde se le estaba tomando la declaración, donde dice algo así como: yo soy el responsable de lo que pasó en la calle Ravignani. Ahí comenzaron a apuntar solamente a Mangieri y dejaron de lado cualquier
otra hipótesis, que es de la Claro, acusación, ¿no? sobre Sobre todo la sobre que todo lo digo tuvieron en porque, las primeras horas, que era apuntar al círculo familiar íntimo. claro, sobre todo lo digo por el tema del departamento. En el juicio oral, Adrián Tenca planteó que Ángeles habría ingresado a su departamento y de allí habría salido a otro lugar, o sea, entró a su casa, se fue y fue asesinada afuera de su vivienda en otro lugar distinto del edificio, ¿no? Esa fue una hipótesis alternativa que planteó Tenca. Claro, yo lo que te digo es que no está mal buscar hipótesis alternativas, pero en mi caso, por lo menos durante toda la instrucción, no tuve elementos probatorios como para plantearla e ir Claro. bajo una hipótesis alternativa de que el suceso haya ocurrido o haya ingresado Ángeles al departamento, etcétera. En el juicio quizás Adrián tuvo elementos para poder sustentar esa hipótesis. Ujú. Después lo que yo te puedo decir es que lo que se habló en televisión, de otras hipótesis, no fueron, por lo menos no fueron referencias que haya realizado yo, porque si no las hubiese planteado en las causas, como hago siempre. Siempre planteo primero en una causa y después lo esgrimo en forma mediática, ¿no? No estoy de acuerdo con hablar primero en los Ah, medios y después no presentar nada en la causa, porque me parece que la defensa es técnica, y más en un caso complejo, donde hay una víctima de homicidio, haya sido quien haya sido el autor. Me parece que por respeto a esa víctima uno tiene que realizar los planteos técnicos que realiza en la causa. Eso es lo que tiene que sí, se manifestar en entiende. la Usted es medida de abogado defensor, no es. cualquier otra cosa que no esté en la causa. Bueno, estimo que en el juicio tuvieron elementos como para ir por la hipótesis esta que vos decís, que la víctima ingresó a su departamento y luego salió. Yo en la instrucción no los tuve, sino hubiera ido por ese camino. Mm, claro. Sí, particularmente lo decía por eh, algunos de los indicios que al principio se usaban para plantear que la víctima había entrado a su departamento, particularmente uno que me llamó la atención, que es el tema del bolso. Vi que en algunas manifestaciones tuyas en televisión planteaste, pusiste en duda que ese fuese el bolso de la víctima, que es más o menos lo lo que terminó considerando la justicia, que eso era una confusión. En el allanamiento del día miércoles se encontró un morral que a fojas 330 del expediente. El secretario Pegolo consideró que era similar al de la víctima, pero bueno, después cuando se levantó el secreto de sumario, declararon el padre de la víctima y el padrastro y dijeron que no, que era un bolso distinto y que eso había sido una confusión. ¿Vos adherís a esa interpretación de que era de que no era realmente el morral de la víctima y que eso era una confusión o Sí, sí, no? por supuesto. Por supuesto, el morral no fue hallado en Claro. el ámbito del edificio. Claro. Por supuesto que eso fue bueno. Son pruebas que se van incorporando a raíz de distintas medidas y después uno, en eso sí, en ese momento, al tener, al no estar constatado que era el morral, uno sí puede, obviamente, poner en duda esa prueba Claro. de él que fue hallado en ese allanamiento que manifestás vos, ¿no? Claro. ¿Podrías resumir un poco en síntesis lo que fueron los planteos de la defensa en torno al ADN? Porque, Sí, el planteo, bueno, obviamente todo el asesoramiento técnico lo realiza el doctor Boselli, que obviamente tiene varios libros con respecto al tema pericial de ADN. En uno tuve el placer de realizar el prólogo en un libro que salió a mediados del año 2019. Tiene que ver básicamente, primero comenzamos a pedir lo que se llama datos crudos, que son datos que no se pueden alterar, que están dentro del mecanismo de las máquinas mediante las cuales se realiza la pericia de ADN. El juez, dado la repercusión que tenía el caso también, porque son muy celosos con respecto a esos temas y a veces es dificultoso obtener ese material, conseguimos este famoso CD que se llama de datos crudos, que es donde están registrados la manera y los resultados como se obtuvieron de todo el trámite pericial. Eso fue muy importante porque nos permitió a la defensa meternos adentro del laboratorio. Fue la primera vez, creo, en un proceso penal
una defensa se metió adentro de un laboratorio de ADN, y ahí logramos junto a Bocelli, obviamente por los dictámenes suyos y por que la pericia tenía un inconveniente, ¿no? Tiene tres etapas la pericia de ADN, y en la etapa del análisis, claramente habían utilizado, en el mismo lugar habían amplificado y analizado las muestras que te decía antes de evidencia y la de referencia, es decir, la de Mancheri y la extraída del cuerpo de Ángeles, y eso obviamente es muy proclive a la contaminación y está prohibido por los protocolos internacionales. Ahí nosotros en la etapa de instrucción pedimos varias veces que se realice una junta de expertos, de especialistas, para que se expidan en la materia. El juez nunca hizo lugar porque sabía que ese resultado de una junta de expertos, si eran expertos serios que sepan de la cuestión, iba a brindar una conclusión de que esta pericia se hizo mal. Y el problema principal que tenía la justicia es que aparentemente este laboratorio encabezado por el doctor Corach había hecho más de 11.000 pericias de esta manera. Entonces, también ponía en duda un montón de causas donde hay mucha gente incluso condenada y otra procesada pero presa, con pericias realizadas con este mecanismo por medio de este señor que encabeza el laboratorio ubicado en la UBA, o dependiente de la UBA. ¿Qué pasó? Esto para que se entienda, para que la gente lo entienda. Siempre en nuestro país queda todo en la nada, pero después del caso Ángeles, de estos planteos que realizamos en el caso Ángeles, se obligó a los laboratorios que justamente que tengan separado el lugar donde analizan el material extraído de la evidencia, del lugar del hecho, con el material extraído de la referencia, es decir, y en lo posible que sean días distintos ese análisis, todo lo contrario a lo que había hecho Corach en este resultado pericial que te estoy comentando. Entonces, el planteo nuestro fue que la pericia era nula, pues había vulnerado, obviamente, derechos constitucionales del imputado, el debido proceso legal. Incluso incorporaron mucho tiempo después la cadena de custodia del material extraído por pedido nuestro, no estaba en la causa eso, y es una irregularidad grande, porque yo no sé si lo llenaron eso un mes después cuando lo incorporaron o si estaba de antes. Incluso no se habían cumplido los 3 días que tiene la defensa para designar perito y realizaron igual la pericia. Sin importar eso, agotaron la muestra sin autorización del juez que quedaba para una contraprueba. Había un montón de irregularidades. Lo que hay que destacar de esto, más allá de que la justicia en forma corporativa avaló la pericia realizada por este señor en forma equivocada, obviamente, porque es muy claro el tema, y lo que te decía, que posterior al caso, a este planteo, comenzaron como normativa que los laboratorios no puedan amplificar y analizar las muestras en forma conjunta y que tengan que estar en lugares separados. Y los laboratorios, de hecho, tienen hoy el sistema donde tienen en distinto lugar donde analizan, los laboratorios que hacen análisis periciales de ADN, donde analizan la muestra de referencia, que es la del imputado, de la extraída de la escena de los hechos, que es la muestra de evidencia. Claro, más o menos en síntesis, el planteo de la defensa fue que, dado que se amplificó conjuntamente las muestras de evidencia y de referencia, bueno, eso incrementó el riesgo de que hubiese contaminación cruzada. En ese sentido, la defensa pidió o intentó hacer 2 contrapruebas con respecto a la de... Claro, pero sin autorización del juez, el laboratorio que te digo, que encabeza este señor Corach, agotó y tiró la muestra. Ujú, No dejó muestra para contraprueba. claro. O sea, entonces, después, bueno, tuvo otros problemas, también informaron que se había evaporado una de las muestras, bueno, todo un desastre, como manejaron el tema de ADN. Por eso te digo, nosotros planteamos la nulidad y el subsidio que no tenía valor como prueba. Si no daban la nulidad, no tenía valor como prueba porque era una prueba obtenida totalmente irregularmente. Y además de la contraprueba del frasquito, ¿no? De M2, también pidieron una
que se vuelvan a hisopar las uñas de la víctima, ¿no? Sí. Lo que pasó fue que el tema es que, ahora no sé si está Gabriel ahí, creo que eso lo pidieron en el juicio, porque ya el tiempo que había transcurrido era muy difícil obtener algún material, no recuerdo ahora si eso se pidió en la etapa de instrucción. Capaz Gabriel lo tiene presente porque él obviamente No, a ver, estuvo... como lo único que aporto... Quiero, discúlpame Gabriel, aclararle o sea, cuando él dice amplificación, fue la amplificación y el análisis también, que Claro. se hizo en forma simultánea con las muestras. Esas dos etapas de la pericia. La extracción también, que es la primera, que es la más dramática. Cuando se pidió una repericia de las uñas, lo decidió el juez, con una total falta de conocimiento técnico, porque el cuerpo ya hacía como 3 meses que había sido inhumado y ya no servía nada. El juez lo pidió. Por supuesto no dio nada, pero era porque era de esperar. La defensa nunca lo pidió. Lo pidió el juez a ver si podía terminar con esta cuestión, que obviamente no podía terminar con la cuestión porque no tenía ningún tipo de conocimiento. El doctor Korech planteó que el laboratorio tenía a su disposición un software que era IDX, que permitía detectar la contaminación cruzada. No sé si querés... Solo una aclaración. No existe en el mundo ningún, que lo pruebo enfáticamente, ningún software de análisis de ADN que permita detectar una contaminación cruzada entre muestras. Porque si no, se acabaría el problema de la contaminación cruzada entre muestras. Esto él se lo dijo a los jueces y los jueces le creyeron. Obviamente fue la única opinión que los jueces recabaron, nunca le pidieron a nadie más. En mis informes yo dije que lo que puede detectar el software es una mezcla, no sabe si está contaminada o no la muestra. Claro, y tampoco evitar tampoco hay ningún software, ni detectar ni evitar. En sus declaraciones testimoniales, él ha mentido y se ha pedido la extracción de testimonios de esas declaraciones y creo que nadie investigó, a nadie le importó, ¿no? Una cosa también, otra grave falencia, porque cualquier funcionario público que tiene conocimiento de un hecho que se denuncia como delictivo tiene que abrir una investigación, después se podrá probar o no, ¿no? Yo no soy partidario que una denuncia sea automáticamente una condena, pero bueno, creo que ni siquiera se abrió ninguna investigación o se habrá archivado rápidamente. Claro. Bueno, otro planteo de Korech, no solo de Korech, también de las operarias del servicio de huellas digitales y genéticas, fue que, bueno, justamente Gabriel Boselli era uno de los que suministraba, proveía de estas máquinas. Y bueno, se lee, por ejemplo, en la página 306 de la sentencia, ¿no? Dice el juez, ¿no? Lo curioso es que la máquina está especialmente dispuesta para el procesamiento conjunto de un determinado número de muestras, de modo tal que la conclusión fatal del razonamiento de Boselli es que la única garantía de no contaminación es procesar una muestra por vez, lo que lleva a conducir a concluir la particular inutilidad de la máquina que vendía. Boselli creyó que su insistencia en distinguir muestras de evidencia y de referencia suprimía el problema de la contaminación, pero parece no advertir que con prescindencia del carácter que se le asigne, si la máquina no puede mantener incólumes las muestras, no sirve para nada, y fue así como terminó poniendo en duda la validez de la totalidad de los estudios de ADN que se procesen en máquinas que no se limiten a una muestra única. Esa es una cita de la... A ver, acá hay una cuestión técnica que obviamente yo me pasé, creo que 4 horas en la testimonial dando una clase de cómo era el asunto. El error que se comete al procesar las muestras juntas, se comete al principio. La máquina, que se llama secuenciador de ADN, es el último paso. Entonces ya cuando llega la muestra procesada al secuenciador de ADN, el error ya estuvo cometido. Entonces no tiene nada que... Los jueces ahí lo que... Primero, hacer mención de que yo era el que los comercializaba, al contrario, les debería haber llamado la atención porque era el que más conocía yo de estos sistemas porque los introduje al país y yo era el que le daba los cursos a los usuarios, o sea que realmente conocía bastante el asunto de lo que hablaba. Pero si yo era el que podía estar hablando mal o equivocadamente,
le tendrían que haber preguntado a algún experto independiente a ver qué hubiese hecho. Claro. Porque la realidad es que son máquinas, vuelvo a repetir, el último paso, el secuenciador, sí está preparado para analizar muchas muestras en forma simultánea, pero los problemas de contaminación ocurren antes, mucho antes de llegar a esa máquina, que es lo que se hizo en esta causa. Hay dos pasos previos, uno es la extracción de ADN de las células y otra es la amplificación. Esos dos pasos son cruciales para la contaminación. Después viene la máquina, el tercer paso. Los jueces les convino, porque así lo hizo también el laboratorio oficial, hacer hincapié en la máquina, como la llaman ellos, que es el secuenciador de ADN, que no tiene nada que ver con el error que se introdujo previamente.